Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a estudiar la línea de tiempo de la Biblia. Como vemos en pantalla, tenemos el periodo de la creación, que se estima que es entre el 4004 a.C. al 2018 a.C. Ojo, eso es si interpreta literalmente todos los tiempos que nos dice la Biblia. Porque hay que tener en cuenta que muchos de los números son simbólicos, como el 40, el 12, el 1000, que significa una gran cantidad. Pero si tomamos literalmente lo que dice la Biblia, está entre el 4004 a.C. al 2018 a.C. Este sería el periodo de Adán y Eva, el diluvio, la torre de Babel y posiblemente Job. Después viene la época de los patriarcas, que sería del 2018 a.C. al 1513 a.C. En este periodo Dios le da la promesa a Abraham y su hijo Isaac era el hijo de la promesa. Después Isaac tiene a Jacob y después Jacob tiene sus 12 hijos, que son los 12 nombres de las tribus de Israel. Uno de sus hijos, José, llega a ser el segundo faraón en Egipto o el segundo gobernante en Egipto. Y allí es que la tribu nómada de los hebreos se muda a Egipto. Y a través del tiempo los egipcios empiezan a esclavizar a las tribus hebreas. Ahora entramos en la época del Éxodo. El Éxodo es entre el 1513 a.C. al 1473 a.C. Lo que más se conoce en el Éxodo es cuando Moisés trae libertad al pueblo de Dios y cuando sucede lo de las 10 plagas para que el pueblo saliera de Egipto al desierto, en el 1513 a.C. En el desierto se celebra la primera Pascua. La Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego de salir de Egipto, Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto. En esos 40 años en el desierto, Dios le da los 10 mandamientos al profeta Moisés en el monte Sinaí y le ordena construir un tabernáculo y hacer un arca, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios entre su pueblo. El tabernáculo de Moisés era una tienda montada en el desierto, donde Dios se manifestaba. Luego de esos 40 años en el desierto, tenemos la época de la conquista, que es del 1473 a.C. al 1394 a.C., donde Josué y sus guerreros toman la tierra prometida de Canaán y la conquistan. Una vez conquistada la tierra prometida, la repartió entre las 12 tribus de Israel. Después que el pueblo de Israel ya tiene su tierra, entra en un periodo donde lo gobiernan jueces. Es desde el 1394 a.C. al 1095 a.C. Allí se encuentra el hombre más fuerte que ha vivido y se llamaba Sansón y era un juez. Allí se encuentra la historia de Sansón y Dalila. Esto fue durante el periodo de los jueces. La época de los jueces termina con Samuel, que es dedicado en el templo para el servicio a Dios bajo el mandato del sacerdote Elí. La época de los jueces termina con Samuel. Samuel fue el último de los jueces y también fue el primero de los profetas. Desde el punto en que Samuel fue escogido como profeta en adelante es que escriben los profetas. Y con Samuel como profeta, el pueblo le pide a Dios que le dé un rey. Y empieza la época de la monarquía o el Reino Unido, que es del 1095 a.C. al 957 a.C. En esta época de nuevo hay profetas. En esta época Dios escoge a Saúl como rey y luego lo desecha. Luego Dios escoge a David como rey de Israel y le hace una promesa que el linaje, o sea, su descendencia, continuaría en el trono, a diferencia del linaje de Saúl. El linaje de David no sería derrocado después de su muerte. Es una profecía claramente del Mesías. Dios le da a su hijo Salomón, y bajo el reinado de Salomón
construyen el templo que es conocido como el Templo de Salomón, o también llamado el primer templo. Ojo, en el Reino Unido es que se construye el Templo de Salomón y se dedica al Señor. Pero al final de su reinado, Salomón empieza a cobrar muchos impuestos y su corazón se aparta del Señor al perseguir mujeres idólatras. Después, Roboam, hijo de Salomón, tiene que tomar una decisión. O continúa haciendo lo que hizo su padre, que era subir los impuestos y ser fuerte con la gente del pueblo, o los trataría mejor. Los ancianos le dijeron a Roboam que tratara mejor al pueblo y que anulara alguna de las medidas opresivas que Salomón había impuesto. Por eso los ancianos le aconsejaron que prestase atención al clamor del pueblo y redujese sus cargas, lo que haría de él un rey sabio y amado por su pueblo. Pero Roboam rechazó este consejo maduro y buscó el de los jóvenes con quienes se había criado. Y estos jóvenes le dijeron que tenía que reinar con mano dura, o sea, que aumentara las cargas del pueblo. Y Roboam le hizo caso a los jóvenes, a ver de hacerle caso a los ancianos, que eran más sabios. Entonces sube los impuestos y la situación se apretó para el pueblo de Israel. Tanto así que se divide el reino bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Y ya no va a ser más el Reino Unido, sino el reino dividido. Esto sucede en el 957 a.C. al 586 a.C. Se divide el reino, se van dos tribus al sur, que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y eso va a ser la nación de Judá de ahora en adelante. La capital de la nación de Judá está en Jerusalén, y las otras 10 tribus se quedan en el norte. Componían el reino del norte y su capital va a estar en Samaria. El reino de Judá lo reinó Roboam y al reino de Israel lo reinó Jeroboam. Después viene el periodo del exilio. Esas 10 tribus que están en el norte, conocidas como el reino de Israel, son conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. y fueron deportados del reino de Israel después de la conquista. Esto fue causa por la desobediencia acumulada por todos los reyes de Israel. De esas 10 tribus del norte no volvemos a escuchar más que vuelvan o que se reorganicen, sino que después van a ser los samaritanos. Los samaritanos se consideran descendientes de las 10 tribus del norte, pero como se mezclaron con otras poblaciones, los ancianos judíos no consideran a estos samaritanos como descendientes de las 10 tribus de Israel. Ahora, las dos tribus del sur caen ante Babilonia en el 586 a.C. y fueron deportados del reino de Judá. Después de eso, Babilonia es vencida por el imperio medo-persa en el 539 a.C. Del 539 al 400 a.C. entramos en la época post-exilio. Vemos a Zorobabel que ayuda mucho al pueblo de Israel a que vuelva a su tierra. Después que el emperador Ciro de Persia hizo un decreto devolviendo la libertad religiosa a los judíos. Gracias al decreto de Ciro, los judíos retoman su libertad religiosa y eso les permite reconstruir el templo y también reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Allí termina el Antiguo Testamento y comienza lo que se conoce comúnmente como los 400 años de silencio, o el periodo entre los testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 400 años de silencio es un periodo de tiempo en el que hubo un silencio profético. Básicamente el periodo corre desde que se termina de escribir Malaquías aproximadamente en el 430 a.C. hasta que empieza a predicar y a bautizar Juan el Bautista. El imperio persa estaba desde el 539 hasta el 330 a.C. Después del imperio persa viene la conquista de Alejandro Magno de Grecia. Ellos vencieron a los persas y se quedan con su tierra, donde estaba Jerusalén, eso es en el 330 a.C.
los griegos impusieron lo que se conoce como helenismo. El helenismo es donde la cultura griega se difundió por todos los territorios conquistados por Alejandro Magno. Hay un refrán que dice que Grecia iba primero con la espada y después con el lápiz. Ellos tenían filósofos muy importantes. De hecho, el mismo Aristóteles fue el que le enseña a Alejandro Magno lo que él sabía. Por eso Alejandro Magno decía: mi padre me dio la vida y Aristóteles me enseñó a vivirla. Estos filósofos estaban envueltos con esta gente de guerra para formar el imperio griego. Y una vez el imperio griego conquistaba, ellos traían su cultura y traían su idioma. Y ese proceso de educar a las naciones conquistadas para formarlas ideológicamente, eso se conoce como helenismo, que es el periodo de la historia y la cultura griega, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el suicidio de Cleopatra VII de Egipto en el 31 a.C. El helenismo influyó mucho al pueblo de Israel en estos 400 años de silencio, porque gracias a eso es que se empieza a hablar griego y se tiene que escribir la Septuaginta, que se comenzó a escribir en el 280 a.C. y la terminaron en el 100 a.C. Es importante también que durante este periodo donde Grecia gobierna Jerusalén, se empiezan a formar los partidos religiosos judíos, como los fariseos, los saduceos, etc., que son los que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y también en ese periodo se escriben los libros deuterocanónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea, pero sí aparecen en la Septuaginta griega. En el 168 a.C., Antíoco Epífanes IV profana el templo de Jerusalén, degollando un cerdo. Los cerdos eran animales que los judíos consideraban impuros. Además montó una estatua del dios griego Zeus en el altar del templo. Pero en el 167 a.C. se levanta un grupo liderado por la familia de los Macabeos, que constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó contra los griegos y logran conseguir cierto grado de independencia. Y allí entramos en la época de la independencia de los Macabeos y comienza la dinastía Asmonea. Los asmoneos fueron los sucesores directos de los Macabeos. Los Macabeos tomaron el trono de Jerusalén y empiezan a ser los reyes, porque ellos decían que eran descendientes de David. Ellos dedicaron de nuevo el templo. Epífanes lo había profanado y ellos lo rededican en el 164 a.C. Y allí es que surge la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, que se menciona en el Nuevo Testamento y que Jesús asiste a ella. Es allí que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Luego ellos se corrompen y se juntan con los griegos de nuevo, después de haberlos vencido. Los asmoneos reinaron hasta que llegó Pompeyo en el 63 a.C. y arrasó con todos ellos, y conquista Jerusalén en el nombre de Roma, y entra la época de los romanos. Herodes el Grande es declarado rey de Judá, Samaria, etc. en el 37 a.C. hasta el 4 a.C. y bajo el reinado de Herodes el Grande es que nace Jesucristo. Herodes el Grande remodela el templo que hizo Salomón, que después destruyeron los babilonios, que después vino Nehemías y Esdras y lo reconstruyen. Y después vino Antíoco Epífanes y lo profanó, y que después los macabeos lo rededican al Señor. Ese templo, bajo la conducción de Herodes, es reconstruido y ampliado. O sea, Herodes puso ese templo súper grande y hermoso. Eso fue en el 19 a.C. El Nuevo Testamento empieza en el 4 a.C., que es cuando nace Jesús. Es algo raro decir que Jesús nace antes de Cristo porque Él es Cristo, pero bueno, Jesús nació en los días del rey Herodes. Jesús nació unos meses antes de la muerte de Herodes
en el 4 antes de Cristo. Luego le sigue el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, cuando tenía como 30 años. Esto sería en el 27 después de Cristo, porque del 4 antes de Cristo al 27 después de Cristo, Jesús tendría 30 años. ¿Por qué? Porque del 4 antes de Cristo al 3, Jesús tendría 1 año. Del 3 antes de Cristo al 2, Jesús tendría 2 años, y así sucesivamente. Recordemos que el año 0 no existe en el calendario gregoriano ni en el juliano. Entonces, el año 1 antes de Cristo precede inmediatamente al año 1 después de Cristo. Es decir, que después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo, comienza el 1 de enero del año 1 después de Cristo. Jesús tenía como 30 años cuando fue bautizado. Esto sería en el 27 después de Cristo. Como vimos, del 4 antes de Cristo al 27 después de Cristo serían 30 años. Y poco después inició públicamente la obra de su ministerio. Aquí comenzamos a ver nombres más conocidos como Herodes Antipas, quien era tetrarca de Galilea y Perea. Tetrarca significa que reina sobre una cuarta parte de un determinado territorio. Era un príncipe de poco rango. Herodes Antipas reinó del 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Él era hijo de Herodes el Grande. Y también vemos el nombre de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, entre el 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Se le conoce sobre todo por su participación en el juicio y condena de Jesús. Jesús, en su ministerio, elige a los 12 apóstoles y básicamente hace todos los milagros que hizo. Jesús desarrolló su ministerio durante 3 años y medio y después fue crucificado en el 31 después de Cristo. Al tercer día resucitó. Jesucristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo desciende y llena a la iglesia de poder en el Pentecostés. Y ahí es que comienza la historia de la iglesia como tal. Vemos la conversión de Pablo al cristianismo en el 36 después de Cristo. Durante ese tiempo también está tomando forma la iglesia primitiva. Allí es que surgen los supervisores o ancianos que vigilan y protegen la iglesia. Allí también surgen los diáconos, que eran los ayudantes de los supervisores o ancianos en la iglesia. Y toda esta estructura ayuda a que la iglesia siga con vida a través del tiempo. Y se da el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, sobre los judíos y los gentiles, si los gentiles podían formar parte del cristianismo. Por eso Pablo hace unos viajes misioneros en el 46 después de Cristo, hasta el 57 después de Cristo. Y en estos viajes misioneros de Pablo es que se escriben muchas de sus cartas. En el 49 después de Cristo, el emperador de Roma, Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo es arrestado en Roma en el 61 después de Cristo y por segunda vez fue arrestado en Roma en el 67 después de Cristo. Este segundo encarcelamiento fue diferente del primero, en el sentido de que la libertad de Pablo fue totalmente restringida. Pablo fue encadenado y se le prohibió predicar abiertamente. Es probable que Pablo fuera decapitado por los romanos bajo el emperador Nerón alrededor del 68 después de Cristo, se cree. Aquí se terminan de escribir las cartas de Pablo, ya se empiezan a escribir los evangelios, como Marcos, que es el primero que se escribe. César Nerón fue emperador en el 54 después de Cristo y en el 64 después de Cristo estalló de repente un gran incendio en la ciudad de Roma. Y Nerón culpó a los cristianos, además de matarlos, a otros se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, con diferentes castigos, solo para satisfacer la crueldad de Nerón. Esta fue la primera persecución contra la naciente iglesia cristiana en manos del emperador César Nerón. Como creían que los cristianos quemaron Roma, entonces los romanos destruyen el templo de Jerusalén.
y la destrucción del templo viene en el 70 después de Cristo. Jesús predijo la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Del 81 después de Cristo al 96 después de Cristo, César Domiciano es emperador de Roma, y Domiciano persiguió despiadadamente a la iglesia. Y durante este periodo se cree que se escribe Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia que la sella. Ahí termina nuestra línea de tiempo. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like, y si no, dislike. Lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.